Luego de la durísima cuarta etapa lleva algo más descansado, más tranquilo, este quinto recorrido, esta quinta etapa, este quinto parcial que comprendía San Rafael Río Cuarto. Allí de San Rafael iba hasta Montecoman, después pasaba por las Horquetas y llegaba a San Luis para detenerse en lo que hace al refrigerio del mediodía en la punta, como había ocurrido precisamente en una etapa anterior. Les comentamos que esta parte era tranquila, de pavimento, camino bastante derecho, sin distintas alternativas, pero luego de pasada esta neutralización comenzaba otro pequeño tramo de montaña o de sierras, donde prácticamente se iba desde la punta a Potrero de los Funes, un recorrido que ya lo había hecho en otras oportunidades este Gran Premio en años anteriores y que bueno, era quizá la parte más atractiva de este Gran Premio. Después un camino bastante llano, sin muchas alternativas, cada vez se fue haciendo más plano hasta llegar a Río Cuarto, punto culminante de esta quinta y penúltima etapa. Luego de concluida esta quinta etapa, los números nos iban contando lo siguiente. Ganador de la etapa, en este caso había sido Gómez Fernández y Álvarez Fernández con el Peugeot 404 y por ende los ganadores de la clase E también. Posteriormente, en el cuarto lugar quedaba el ganador del turismo de carretera C, Guillermo Sistari y Fernando Jacome con el Torino 380 Coupé. Luego, en la séptima posición en la etapa y líderes o ganadores de esta etapa en la B, Julio Gustavo Maggi y Juan Carlos Quiroga con el Renault 4L. Luego, un puesto más atrás en la etapa, octavo, quedaba el ganador de la etapa en lo que hace a la clase D, Dante Daniel y Adolfo Miguel Di Benedetto con un Fiat 1500 Berlina. En el 15º lugar en la etapa y ganador del turismo de carretera B, Eugenio Bigliazzi y Sergio Bigliazzi con el Chevrolet Coupé. En el puesto 19 estaba el ganador de la clase F, Uriel Gurruchaga con un Ford Falcon. Luego, 32º, quedaba el ganador de la clase C, Eugenio Chipi Brear y Gabriel Fischer con el Alfa Romeo Giulietta. Lugar número 51 para el ganador de la clase A, Jorge Quattrocchi, Julián Quattrocchi con el Citroën 3CV. Y 58 era el puesto en la etapa para el ganador del turismo de carretera A, Carlos Jacob Leonardo Comité con el Chevrolet Coupé. Ya en Río Cuarto, en lo que hace a la clasificación general del Gran Premio, las cosas estaban de esta manera. En lo que hace al ganador hasta allí o líder de la carrera, era Gómez Fernández y Álvarez Fernández con el Peugeot 404 y por ende ganadores también de la clase E. En el quinto lugar se encontraba el ganador o el líder de la clase C, turismo de carretera C, Guillermo Sistari y Fernando Giacone con el Torino. Luego, en la séptima posición en la general, hasta allí estaba quien iba liderando el turismo de carretera B, Eugenio Bigliazzi y Sergio Bigliazzi con el Chevrolet Coupé. Posteriormente, el octavo lugar en la general hasta Río Cuarto era para Gustavo Julio Maggi y Juan Carlos Quiroga, líderes de la clase B, precisamente con un Renault 4L. En esta última etapa del Gran Premio, la sexta, comenzaba a desandarse lo que había sido el camino de la primera etapa. La primera etapa había ido de Varadero a Río Cuarto, ahora se hacía la inversa, exactamente por el mismo recorrido. Arrancaba de Río Cuarto, pasando por distintos lugares de la provincia de Córdoba, como Alejandro, La Carlota, Canal, Alejo Ledesma, Arias, y allí entonces ya se entraba a la provincia de Santa Fe para pasar por el ingreso a Maggiolo y llegar a Venado Tuerto, donde nuevamente era el punto de neutralización de esta última etapa del Gran Premio. De allí en más, luego de este parate que sufre la etapa para continuar, sigue nuevamente por Ruta 8, dirigiéndose hasta Colón, Arrecife. Allí se gira a la izquierda para ir precisamente hasta San Pedro y culminar este 10º Gran Premio Argentino histórico
en Varadero. Los números de esta sexta y última etapa del Gran Premio lo dieron como ganador de la etapa a Carlos Berizo y Guillermo Berizo con el Volvo 122 y ganadores, por supuesto, de la clase E. La cuarta posición en este caso fue para los ganadores de la clase D, Lukasiewicz y Rotelli con el Fiat 1500 Berlina. Quinto quedaban los ganadores del turismo de carretera B, en este caso que habían sido Matías Emilio de la Torre y Sebastián de la Torre con un Ford Coupé. Posteriormente, ya en el 14º lugar, quedaban los ganadores de la clase F, Daniel Gurruchaga y Uriel Gurruchaga con el Ford Falcon. 2 puestos más atrás en la etapa, 16º, terminaba ganándola en la clase turismo de carretera C, Juan Manuel Castañi y Leandro Poggio con un Ford Falcon. En el puesto 18 estaba el ganador de la etapa de la clase B. Nos referimos a Julio Gustavo Maggi y Juan Carlos Quiroga con el Renault 4L. Ya en el lugar 31 en la etapa y ganadores de la clase C quedaba Eugenio Chipi Brea y Gabriel Fischer con el Alfa Romeo Giulietta. Posteriormente, lugar número 60 en este caso para el ganador del turismo de carretera A. Nos referimos a Alberto Pascusi y Cristian Mali con un Ford Coupé. Solamente nos resta contarles quién había ganado la clase A, en este caso ocupando el lugar número 70, quedaba Quattrocchi con el Citroën 13B. Clasificación general luego de llegado a Varadero, culminación de este 13º Gran Premio Argentino Histórico 2015, lo tenía como ganador, reiterado ganador ya en este tipo de pruebas, a Miguel Gómez Fernández y Cristian Álvarez Fernández con el Peugeot 404 y por ende también ganadores de la clase E. Luego, en el 6º lugar lo encontramos al ganador del turismo de carretera C, en este caso a Guillermo Sestari, Fernando Jacome, con el Torino 380 Coupé. Ya en la 7ª posición y como ganadores de este Gran Premio del turismo de carretera B se encontraba Eugenio Bigliasi y Sergio Bigliasi con el Chevrolet Coupé. Posteriormente, 8ª posición en la general para quienes habían ganado la clase D, Enrique Lukasiewicz y Raúl Rotelli, en este caso con el Fiat 1500 Berlina. 9º quedaba Julio Gustavo Maggi junto a Juan Carlos Quiroga con el Renault 4L. Ya en la posición número 13 se encontraba Daniel Gurruchaga y Uriel Gurruchaga, ganadores de la clase F con el Ford Falcon, un puesto más atrás en la general. 14º y ganadores de la clase C, Chipi Brea y Gabriel Fischer con el Alfa Romeo Giulietta. En el lugar número 49 estaban los ganadores del turismo de carretera A. Nos referimos a Carlos Jacó y Leonardo Comité, precisamente con el Chevrolet Coupé. Y ya en el puesto número 76 de la general y ganadores de la clase E se ubicaba Jorge Quattrocchi y Julián Quattrocchi con el Citroën 13B. De esta forma se cerraban lo que eran los números de este Gran Premio Argentino Histórico. Así llegamos al final y nos reencontramos con más automovilismo como lo hacemos habitualmente la próxima semana. Chao, hasta entonces.